Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Todos bien? Qué bueno. Vamos a seguir, a continuar con este hermoso libro Hebreos. Este día, esta semana nos toca el versículo 8, el capítulo 8. Sí. Solo antes de va a haber un pequeño repaso que nuestro hermano Gabriel nos va a dar, unos 5 minutitos. Va a ser el capítulo 7, ¿verdad, Gabriel? Pero conociéndome a mí, no, desde antes del 7. Bueno, desde antes del 7. Adelante, brother. Deberías de sentarte aquí para que todo el mundo vea, todo el mundo oiga y todo el mundo escuche. ¿Me oye? ¿Sí? Ok, muy bien. Adelante. Pongas atención por acá. Sí. El mundo, acá estoy. Ok, vamos, como tenemos tiempo de que nos hayamos salido de Hebreos, o lo comencé yo en el capítulo, al final del capítulo 5, en donde nos dice que tenemos que ser ya maestros. Y ahí cuando voy a comenzar, tenemos que tener ya la necesidad de comer el alimento sólido y dejar lo que es la leche, como dice la escritura, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. A finales del 5 comenzamos con el 6, que dice: por tanto, dejando los rendimientos de la doctrina, vamos aprendiendo de los rendimientos de las obras, que son la fe en Dios, la doctrina en los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y nos dice también que esto lo vamos a hacer siempre y cuando Dios lo permita. También nos dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena obra de la palabra de Dios, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Al igual nos dice que la tierra que recibe la lluvia y produce hierba provechosa es como aquel que recibe la palabra de Dios y provee al 30, 60 y al 100%. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esto nos lo dice en Hebreos 6:10. Porque Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, nos dice Hebreos 6:13. Que hay dos cosas inmutables. Primero, que es imposible que Dios mienta. Que tenemos un fortísimo consuelo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entra por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, lo cual nos lleva al versículo 7. Nos dice que Melquisedec es el rey, que Melquisedec es rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, que Melquisedec salió a recibir a Abraham tras la derrota de los reyes, porque no fue Abraham quien ganó, sino fue Dios, y los reyes perdieron. Que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, que Melquisedec no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Melquisedec no es de la genealogía del sacerdocio levítico. Jesús perteneció a la tribu de Judá. Melquisedec es un sacerdote distinto porque no es conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, por lo cual él es sacerdote para siempre. Los sacerdotes levíticos fueron hechos sin juramento, mas con
con el juramento que Dios dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y al final nos dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes que ofrecieron primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Lo cual todos los sacerdotes levíticos hacían un sacrificio y, pues en este caso, Melquisedec no. Ella se sacrificaba a sí mismo por todo el 100%. Y nos lleva al final y al comienzo de 8. Perfecto. Oye, qué gran pasaje. Nos paseaste por Rápido. varios capítulos, gracias. Y nos recordaste varias cosas, así que bueno, pues ahora sí que ya recordados, entramos al capítulo 8, en donde nuestro título este día es El sacerdote celestial y sus mejores promesas. ¿De quién seguimos hablando? ¿De quién sigue hablando? Pues iba a decir el libro de Hebreos, pero ¿de quién sigue hablando la Escritura? De Jesús. Nuestro Señor Jesucristo trata toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Habla de Jesús, habla de Jesús. A veces, con solo venir y observar y palpar el ambiente de la Escritura, te das cuenta de que no hay nadie, ¿no? Y luego Hebreos yo creo que nos está dejando súper claro que no hay nadie por encima de Jesús, que Él está por encima de todo y que es mayor que todo y que es el mejor pacto, es lo que vamos a ver ahorita. Así que si Él está por encima de todo, si Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, ¿qué andamos buscando en otras partes? ¿Qué andamos buscando? ¿Qué andamos? ¿En dónde quieres poner tu confianza? ¿En quién? ¿En qué equipo de fútbol? ¿En qué partido en el PRI, en el PAN? ¿En quién? ¿En qué presidente? ¿En qué persona? ¿En tu papá? ¿En tu mamá? ¿En quién te puedes agarrar que jamás te va a fallar? Solo en Él. Solo en Él. Por eso es que Él no se equivoca. Tienes que amarlo a Él primero, antes que a todas las cosas, antes que a ti mismo. Dice que antes que a ti mismo debes amarlo a Él primero, porque Él no te va a fallar jamás, jamás. Y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos fortaleciendo en nuestro entendimiento. Estamos madurando en la palabra, probando alimento sólido poco a poco, desmenuzadito. Ahora sí, como nos dijo Juan Carlos hace 2 semanas, desmenuzado para poder entender estas cosas, ¿no? Que son difíciles de entender, pero si estamos pegados a la Escritura solita se explica sola y no hay ninguna incertidumbre. El Señor nos lo viene diciendo completamente. Ya nos dijo que antes, desde el principio, desde el 1, nos dijo que nos habló por medio del Hijo, que antes nos había hablado por la ley y los profetas a nuestros padres, pero que ahora nos habló por el Hijo, ¿verdad? Que ahora Él nos ha hablado por el Hijo. Desde Génesis hasta ¿cuál es el último libro del Antiguo? El último libro del Antiguo, el profeta Miqueas. ¿Es Miqueas? Traía Miqueas, pero no me sonaba. No sé si es Miqueas, no se me hace que no. Malaquías. Malaquías. Desde Génesis hasta Malaquías, todos esos profetas hablaron de Jesús. Todos esos profetas apuntaban a que algo iba a venir. Y Malaquías terminó, y cuando terminó de hablar Malaquías, pasaron 400 años de silencio. Dios no habló más con el mundo. Pasaron 400 años después de Malaquías. Y después se levantó Juan el Bautista.
y es otro profeta, pero él sí vio de quién hablaba, porque él nos dijo: he aquí, el Cordero de Dios te quita el pecado. Aquí está. Y algo que venía repasando esta semana, el Señor me lo puso en la mente y no en mi corazón, y porque hay muchas corrientes y tanta cosa en el mundo y tanta información en el internet, y si nos vamos por aquí, por acá, por allá, vamos a andar pero perdidísimos. O sea, vamos a andar más perdidos que, como dice el pastor, ¿no? Que Adán en el Día de las Madres, no vas a ver a quién darle el regalo. Entonces, así vamos a andar. Cuando Juan el Bautista comenzó a hablar de Jesús, les decía que se arrepintieran, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y repasaba esa palabra y decía yo, bueno, ¿y por qué no dijo el principado de los cielos se ha acercado? Si es el Hijo, si el Rey está en los cielos. ¿Por qué no dijo, y Jesús mismo? Después dijo Jesús lo mismo: arrepentíos. Esas fueron sus primeras palabras cuando Jesús empezó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, no el principado. No sé si me estoy explicando. Porque el rey está aquí, no el príncipe, el rey. Por eso es que el reino de los cielos se ha acercado. Sí, porque el rey bajó. Sí. Entonces es increíble, bro. O sea, hay tantas frases, tantas palabras contundentes en la Escritura que nos declaran que Él es el único, que no hay otro. ¿Sí? Y Dios lo ponga en nuestros corazones para que nos dé esa firmeza y sepamos y entendamos y creamos, o más bien nos dé esa convicción de que sepamos en quién hemos creído. Sí, en Jesucristo, el Hijo de Dios, sí, pero ¿quién es Él? Reconócelo, ¿quién es Él? Jesús les dijo un día a los judíos, por eso les he dicho, dijo, que si no creyeren que yo soy, en sus pecados moriréis. Si no creyeren que yo soy, pues que yo soy quién, pues que yo soy el que soy. Ese mismo que dijo el yo soy, ese soy yo. Entonces es increíble porque afuera hay mucha confusión, y si tú no lo tienes firme, te van a llevar con diferentes aires de doctrina engañosos que parecen ser chidos, pero son engañosos porque se oyen muy bonitos, muy contundentes, muy especiales, muy espectaculares, pero es mentira. El demonio no va a venir a decirte: hola, soy el demonio y vengo a llevar. Claro que no va a llevarte así. Si es astuto, muy astuto, más que cualquier persona en la tierra, mucho más astuto. Fue el ser más inteligente creado. Nos va a llevar por las tortas, pero así, ¿no? Y se va a meter con sutileza, con delicadeza, con amor, disfrazándose de ángel de luz, lo declara la Escritura. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cuál es la mejor forma de estar protegidos? Claro, pegados a la verdad, pero mientras te pegues a la verdad, la mentira la vas a reconocer, pero la vas a reconocer así, brother. Por más hermosa que te suene en la oreja, vas a decir: es el cascabel. Es el cascabel, lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando. Lo vas a escuchar, bro, pero necesitas conocer la verdad. Y la verdad te libertará de todas esas cosas. Porque es increíble, brother. Es increíble la manera en la que el demonio es Satanás. Usa su astucia para meterse. Cuando menos piensa, ya está dentro. Y ya nomás que se empieza a acomodar. Y ya valimos.
ya valimos. Pero eso nos va a pasar porque descuidamos la verdad. Mientras no nos despeguemos de la verdad, fácil discerniremos la mentira, pero fácil, desde que viene de lejos vas a decir, es mentira, eso es mentira, eso no es verdad. Porque tú reconoces la verdad. Vamos a darle. Muy bien. El objetivo, ¿alguien me lo puede leer? Está en su hojita. Rendirnos al ministerio del nuevo pacto celestial con mejores promesas, establecido por Dios en Jesucristo su Hijo, Rey y sumo sacerdote para siempre. Amén. Rendirnos, vamos a rendirnos, hermanos, al ministerio del nuevo pacto celestial. Ese nuevo pacto que trajo nuestro Señor. Ahora, ¿es nuevo? Sí es nuevo porque, vaya, es un pacto renovado, ¿verdad? Es el mismo pacto pero renovado. Y el Señor lo mostró desde hace, y ahorita lo vamos a ver, o sea, por eso es que digo nuevo es entre comillas, ¿verdad? O sea, es un pacto renovado en Cristo, en que lo que pasó antes, todo lo que los israelitas hicieron, era sombra de lo que la sustancia que ahora es Cristo, ¿sí? Así que por eso este libro a los hebreos les está recalcando, les está diciendo, no vuelvan atrás, no quieran seguir haciendo lo que hacían antes, eso era la sombra. Ya llegó Cristo, sosténganse de Él. Él es el que nos va a llevar. A eso vino, a dar su vida por nosotros. Vamos a sostenernos en Él. Y de eso habla todo el libro de Hebreos, exhortando a los hermanos a que no volteen atrás a las cosas de antes, que eran sombra, solamente sombra. Pero la sustancia, el cuerpo es de Cristo verdaderamente. Ok, vamos a darle versículo a memorizar. ¿Alguien me lo puede decir de memoria? No, no es cierto. ¿Alguien me lo puede leer? Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. Amén. Hebreos 8:6. Que ahora dice, pero ahora tanto mejor ministerio el suyo. Está hablando de Jesucristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y esto no lo prometió cuando escribieron Hebreos. Esto lo prometió Dios desde mucho antes de sus profetas. Y ahorita lo vamos a ver en Jeremías. Como decía el Señor, te va a ser necesario nacer de nuevo. Te va a ser necesario nacer de nuevo. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo cuando pisó esta tierra. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos, mucho menos entrar. Si no lo puedes ver, ni siquiera vas a saber dónde está la puerta. O sea, tienes que nacer de nuevo. Y ahorita vamos a ver de qué se trata. No vamos a entrar en mucho detalle del antiguo y el nuevo pacto, pero está al reverso de sus hojitas. Sí, brother. Gracias. Al reverso de sus hojitas está el cuadrante. Y ahí están las diferencias del nuevo pacto y el antiguo pacto, para que ustedes las puedan ir estudiando en su casa y las chequen. Empápense de la escritura, de verdad es lo mejor que pueden hacer. Por eso es que cuando se nos reitera de memorizarnos el versículo, no es una necesidad del pastor, créanlo que no. El Señor pone en su corazón porque es la manera en la que vamos a resistir al demonio. Esa es la manera en la que vamos a resistirlo. Vamos a empaparnos de su palabra lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días. El demonio no descansa y tiene miles de cuaces, millones y millones de cuaces, y de hecho estamos en su cancha, ¿verdad? Estamos de visitantes, ahora sí que entonces necesitamos estar preparados, necesitamos estar fortalecidos, necesitamos ponernos el yelmo, ponernos la armadura, toda la armadura de su palabra, ¿verdad? Para estar firmes y poder resistir los ataques de Él. No quiere decir que tú vas a ir a pelear con Él. Escucha la palabra, lo que dice. Para resistir los dardos del enemigo, porque Él te va a atacar aunque tú no lo busques. O sea, Él trae problemas contigo. ¿Por qué? Porque estás caminando con el Señor y entonces te va a atacar, te va a buscar y va a buscar la manera de entrar. ¿Por dónde? Por tu pie de Aquiles, por el tuyo, por el mío. No es que cuál es, pues tú sabes cuál es, y por ahí va a entrar, y cuando menos pienses va a entrar si no estás bien armado.
Vamos a estudiar un poco esto, a estudiar los versículos a memorizar para estar cada día de la semana. Con solo que leamos 10 minutitos de la palabra, encomendarnos al Señor. Señor, ayúdanos a entender lo que quieres decirme hoy, hacer nuestro devocional y vámonos. Es como si nos vistiéramos y vámonos para el trabajo, ¿verdad? Muy bien, ahí para que lo vean en sus casitas ya lo de la tablita esa. Vamos a comenzar Hebreos 8, 1 y 2. Leo. Vamos a hacer lo mismo que siempre: leer, preguntar, contestar la preguntita, y si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, lo hacemos. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Te das cuenta que esto, lo anterior, lo que el hombre levantó, lo que Moisés levantó en el desierto, era sombra de lo que Jesús levantó aquí? ¿Sí? Ese tabernáculo. ¿Alguien recuerda? El tabernáculo viene siendo, después se hizo el templo, lo recuerdan, ¿verdad? El tabernáculo de Moisés, después David proyectó para que se hiciera el templo, pero no lo hizo David, lo hizo su hijo Salomón, ¿estamos de acuerdo? Y fue un templo grande y luego se destruyó y luego lo volvieron a reconstruir cuando vinieron los de acá después de los 70 años. Se me va la palabra. Que estuvieron 70 años en Babilonia y regresaron con Ciro, que les dio permiso Ciro de regresar a reconstruir el templo y la ciudad. Cuando en el tiempo de Jesús era ese templo el que estaba de pie, el segundo, el reconstruido, vaya, es el mismo pero reconstruido, que me entiendan. Jesús les dijo a sus discípulos, cuando ellos le dijeron: mira, Señor, la hermosura del templo y qué hermosas paredes, y mira qué... Y él que les dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra de este templo. ¿Sí? Y después les dijo que él lo levantaría en 3 días. Y no hay ningún secreto, porque la misma escritura nos declara, pero él estaba hablando de su pueblo. Entonces, el templo que levantó Moisés, que fue en el desierto, dice: tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Moisés levantó el tabernáculo, Salomón levantó el otro, los que regresaron de Babilonia levantaron, reconstruyeron, pero no está hablando de ese, está hablando de que del tercer día levantó el Señor Jesús y lo reconstruyó, del que Y dice ahí verdadero. ¿Perdón? Verdadero, sí, claro, verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no él. ¿Sí? Entonces, de ese está hablando del tabernáculo de él. ¿Recuerdan cuando vimos que Moisés estaba levantando el tabernáculo, que todas las piezas, todos los materiales, todas las cosas apuntaban a Jesús? Bueno, esa era la sombra. Pero Jesús vino y levantó el tabernáculo del tercer día. Y ese es el verdadero tabernáculo. ¿Ah? Muy bien. ¿Cuál es el punto principal de lo que se viene diciendo en el libro de Hebreos? Que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. Wow, qué increíble. ¿Alguien tiene alguna duda de qué tabernáculo estamos hablando?
del verdadero tabernáculo, ¿cuál es? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿De qué tabernáculo estamos hablando, del verdadero? De Cristo mismo. De Cristo mismo, así es, de Jesucristo. Debemos de tener bien cimentado todas estas cosas, bro. El libro de Hebreos lo está dejando súper claro, súper claro. Lo que viste en el Antiguo Testamento, aquí está. Vino Cristo y vivificó todas las cosas. Él es el cumplimiento, lo declara la Escritura. Él es el cumplimiento de la ley, los profetas, todo lo que ellos dijeron se cumplió en Cristo. Cristo lo vino a cumplir y Él fue el cumplimiento. Él es la palabra, Él es todo. Es increíble, bro. No hay lugar. Ahora sí que ya casi estoy cantando. No hay lugar donde estar más seguros, bro. No hay otro lugar. Cristo Jesús. Él es, bro. Nuestro único Dios verdadero. Nuestro único Dios. Si estoy en algo mal, sí, el Señor es el tabernáculo. Él vino a sacrificarse por nosotros, por todos nuestros pecados, pero ese templo todavía está por medio del Espíritu Santo, está en también. Claro. Lo tenemos nosotros también. Claro, tú eres el templo. Sí, o sea, somos el templo. Sí, claro. Eso vino a ser. Sí, por eso A mostrarse Él como el templo y para hacer templo, hacer morada en cada uno de los suyos, ¿verdad? Así es, sí, claro. Y lo declaró, está declarado en los evangelios, sobre todo en Juan. Está declarado que Él iba que Él, una vez que Él se fuera, es que observemos, es nuestro único Dios verdadero, ¿sí? Como Padre, que nadie le ha visto. Como Hijo, que vino a salvarnos y vino a mostrarnos al Padre. O sea, todas las cualidades que tiene el Hijo son del Padre. Nos vino a mostrar al único Dios verdadero. Y cuando Él se fue, le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para que, si yo me voy, enviaré al Espíritu Santo para que more en ustedes, dentro de ustedes. Y así pues te conviertes en el templo del Espíritu Santo, en el templo de Dios, ¿sí? Donde mora Dios. Claro, ¿cómo mora? Por medio de su Espíritu. Pero es el mismo Espíritu. Es el mismo Jesucristo, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu que mora en ti. Así que, pero nosotros, en nuestra carnalidad y en nuestra carnalidad, que vemos que nos guiamos por lo que vemos y no entendemos verdaderamente lo que el Señor quiso plasmar en su palabra, nosotros deberíamos de vivir de una manera increíble, pero estamos tan contaminados con lo que vemos que no podemos recibir, no podemos asimilar el poder. Y no me quiero malinterpretar, no quiero que me malinterpreten, mal explicar. O sea, no hablo de que tengo todo el poder, con permiso, no me toquen. No hablo de eso. Pero sí hablo de todo el poder, porque es el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, bro. ¿Puedes imaginarte eso? Por eso es que Él transforma tu vida de adentro hacia afuera. Por eso es que Él hace cambios dentro de ti y después los proyectas hacia afuera y ¡pum! Salen los frutos del Espíritu. Por eso es que Él hace eso. Ojo, en una carne caída como la mía. Pero Él tiene el poder para hacer eso, para transformarte. Por eso es que esto es importante que sepamos qué es lo que ocurre, qué metamorfosis, si se puede decir así, ocurre en nosotros cuando el Señor deposita su Espíritu en ti. Y no andemos confundidos. Y sí, notas cambios, pero como estás confundido y no te comprometes con el Señor y no hayas que hacer y andas tú con tus cosas del mundo y ahí vas y rebotando aquí, rebotando acá, rebotando allá, en lugar de que nos centremos y nos concentremos en Él primeramente y lo pongamos en primer lugar de nuestra vida y después lo demás. Tenemos que vivir, vamos a hacer lo demás, sí, pero con Cristo. Porque Él ya está aquí.
Entonces tengo que alimentarme, tengo que alimentar mi espíritu, tengo que tener comunión con Él, tengo que estar primero bien con Él para después hacer bien las cosas terrenales. ¿Sí? Porque todas las cosas terrenales se van a esfumar, se van a quedar aquí, se van a quemar. Eso no nos vamos a llevar. ¿De qué sirve que yo me aferre a esta botella tanto cuando no me la voy a llevar? No me la voy a llevar. Ah, no, pero pierdo familia, pierdo amigos, pierdo todo, paso por encima de la gente con tal de quedarme con esta botella. Y al final, ¿para qué? Si no me la voy a llevar, no es mía, es del Señor, todo es de Él, por Él y para Él. El día que me muera no me la voy a llevar. Y así cada cosa, N cosa, tú ponle la que tú quieras, por lo que te estés afanando hoy. ¿Sí? Eso no vas a llevar, no es tuyo. El Señor permite que tú mayordomes esas cosas, pero todo es de Él. Y para que tú, con lo que Él te proporciona, las bendiciones que Él te da, continúes la obra de Dios y sigas caminando en la obra de Dios. Para eso te las da, no para otra cosa. Todo lo que te da es para eso. Cuando ya conocemos a nuestro Señor, de ese Todopoderoso, que nos creó todo, cuando estamos en tribulación y todo, en las debilidades de uno, el Espíritu Santo fue quien nos ayuda, ¿no? Sí, claro. Nos conforta otra vez y Él nos guía. Él nos guía, brother. Pero si tú vas a estar, tú tienes el Espíritu Santo, pero si tú no le das de comer, va a estar débil y ñango y no va a poder hacer nada. Tú lo tienes casi muerto, pero si le das de comer lo vas a tener fortalecido y los ataques del maligno no van a penetrar, no van a venir, no van a entrar. Pero si tú no le das de comer, claro, que te van a llevar por las tortas y te van a traer de aquí para allá, de allá para acá y por allá y ahí vas a andar, pudiendo estar firme en la verdad. Firme en la verdad. Pues que el Señor quiere que ya no seamos como niños fluctuantes, que con cualquier doctrina falsa o extraña andemos ahí por un lado y por otro. O sea, eso es lo que no quiere. Quiere que estemos firmes en su palabra. Aquí está la verdad, no en ninguna otra parte. ¿Cuál es el punto? Ya lo contestamos. Siguiente, versículo 3. ¿Me ayudas, Laura? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así es. Entonces dice, ¿para qué está constituido todo sumo sacerdote? Para presentar ofrendas y sacrificios. Para presentar ofrendas y sacrificios. Él presentaba las ofrendas y los sacrificios, el sumo sacerdote. ¿Ok? Dice ahí, si Jesús había sido declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿qué le era también necesario? Ofrecer algo. Tener algo que ofrecer. Y aquí viene lo bueno. ¿Qué ofreció? Su vida. Él mismo, su vida, su sangre derramada en el madero. Él fue sacerdote no solo para presentarse, sino como sacrificio también, como el Cordero de Dios. ¿Verdad? Dice Romanos 3 del 21 al 26, voy a leer un poquito. Romanos 3, no, aquí lo tengo, hija, gracias. Pero ahora, dice Romanos 3 del 21 al 26, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, es lo que te estoy diciendo, esto no es nuevo de que es un nuevo pacto, o sea, no es nuevo de que apenas salió en el año 2000 de esta era, no. Muchos años antes
testificado por la ley y los profetas, testificado ya, desde hace muchos años, escrito. Dice la justicia que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Testificado por la ley y los profetas, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos los demás libros de los profetas. Testificado. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Los que no creen en Él, no. Solo para los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Y eso sí, todos, sin importar de que si seas judío, griego o de Monterrey, inclusive hasta los de Pachuca también están invitados. Solamente es creer. ¿Ok? Sigo leyendo. Porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos, bro. Es que todavía hay gente que no conoce, es natural. Yo cuando no conocía decía, no, yo no soy enemigo de Dios, yo no estoy enojado con Él. No, pero cuando vine a la verdad, o más bien cuando el Señor me trajo a la verdad, me di cuenta que Él estaba enojado conmigo. Que Él me tenía destituido por pecador. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces soy justificado por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio que Él hizo. Entonces puedo presentarme justificado, con una justificación, no mía, brother, no mía, no, de mi gran Señor Jesucristo. Entonces puedo decir, Señor, estoy agarrado de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces puedo ser visto como justificado. Entonces soy justificado. Sigo leyendo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios lo puso ahí para que Él fuera propicio, fuera a favor de mis pecados. ¿Sí? Por medio de su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así es que al Señor le plació, a Dios le plació poner ahí a su Hijo y hacernos justicia de Dios en Él. Dios nos puede ver justificado solamente a través del sacrificio de su Hijo. Si no puedes creer en Él, ¿cómo te lo explico? No vas a poder presentarte delante de Dios con ninguna justificación tuya, brother. Ni siquiera te atrevas. Es más, no vas a poder. Lo declara la Escritura. No vas a poder ni hablar. Lo declara la Escritura que no vas a poder ni hablar. Te van a preguntar, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y no estás vestido de fiestas, de bodas. Dice la Escritura, enmudeció. El hombre enmudeció. Y después le dijeron, tómenlo, sáquenlo a donde está el crujir de dientes y el lloro. No vas a poder decir nada, bro. Al ver al Señor, todos nos vamos a sorprender, bro. Nuestra mente no alcanza a entender su poder. Sí lo leemos, bro, y sí lo creemos por el Espíritu Santo, pero no lo asimilamos. No asimilamos cómo Él es el Todopoderoso. ¿Qué significa Todopoderoso? Que todo lo puede, bro. Que no hay nada que no pueda hacer Él. Todo lo puede, es omnisciente, todo lo sabe, es omnipotente, omnipresente, estando en cualquier parte. Él está ahorita aquí, bro. Y está discerniendo nuestras intenciones y nuestros pensamientos y todo. Es increíble, bro. No, cuando estemos frente a Él, bro, va a ser algo increíble. ¿Ya leí la primera preguntita? Sí, ¿verdad? No. ¿Para qué está constituido todo sumo sacerdote ya? Ya las respondí. Ya. ¿Las dos? Sí. Gracias. Despiértenme, por favor.
4. ¿Alguien me puede ayudar con el versículo 4? Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. Brother, nomás es con escuchar, leer la palabra bien y te van dando el entendimiento y te va diciendo, te dice que así que si él estuviese sobre la tierra hoy, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran las ofrendas según la ley. Ojo, está hablando del momento en que se escribió. Por eso es que nuestro hermanito Aquiles nos dijo que inclusive este versículo nos daba un parámetro del tiempo en el que se escribió, porque todavía cuando se escribió todavía se estaban haciendo los sacrificios, así que y el templo se destruyó en el año 70, así que fue antes de ese año cuando se escribió Hebreos, porque todavía se estaban haciendo los sacrificios en el templo conforme a la ley. Y si Jesús viniera en ese año que se estaba escribiendo Hebreos, no podría ser sacerdote. ¿Por qué? No venía de la familia de Leví. Así es, porque no era de la tribu de Leví, y solo los levitas podían ser o sacerdotes o sumo sacerdote. Pero dice aquí que ni siquiera sacerdote podría ser, porque no era de Leví. ¿De qué tribu era nuestro Señor? Y Cristo venía de la Judá. De la tribu de Judá. Así es. Así que qué cosas, ¿no? Fíjate cómo te lo declara. ¿Por qué es que si nuestro sumo sacerdote Jesús estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote? ¿Por qué? Porque no era de la tribu de Leví. Así es. Porque, bueno, para responder conforme a lo que está escrito ahí, no dice Leví, pero es porque habría un sacerdote haciendo el trabajo. Y ese sacerdote sería de la tribu de Leví, obvio. ¿Estamos de acuerdo? Pues la respuesta sería sí, porque habría aún sacerdote que presentaran las ofrendas según la ley. O sea, habría uno puesto por la ley de la tribu de Leví, y por eso es que no podía. No podría. Está dando todos los detalles minuciosos de cómo es su sacerdocio fuera de la orden de Leví, sino conforme a la orden de Melquisedec, sacerdote para siempre. Nos lo recordó hace unos momentos nuestro hermano Gabriel. Muy bien. Laura, ¿me puedes leer el contenido de eso? Sí. Y como leímos en el capítulo anterior, el sacerdocio constituido por la ley estaba reservado para los hijos de Aarón y descendientes de la tribu de Leví, a la cual no perteneció nuestro gran sumo sacerdote Jesús en los días de su encarnación, ya que él fue descendiente de la tribu de Judá. Así es, ahí está aclarado lo que comentábamos hoy. Muy bien. Siguiente, versículo 5. Gabriel, ¿me ayudas con el 5? Y los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén, gracias. Wow. Y aquí nos vuelve a decir otros detalles, y va detalle sobre detalle, detalle sobre detalle, cosa sobre cosa. Dice, los cuales, está hablando de los sacerdotes, porque dijo, habría sacerdotes y serían de la tribu de Leví, los cuales sirven a lo que es figura y sombra, nada más de las cosas celestiales, figura y sombra, que se les advirtió, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando subió al monte y se le mostró cómo es que iba a erigir el tabernáculo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o algún comentario? Porque ese versículo da a entender todo, sombra, sombra.
Eso es sombra y de las figura. cosas celestiales. Sí. Wow. Sí, erigieron el tabernáculo, es una figura, pero era sombra y figura de lo que había de venir, de las cosas celestiales. Muy bien, sigo leyendo ahí, dice, los sacerdotes terrenales, constituidos por la ley, ¿qué eran en realidad? Sombra y figura Figura, de las así cosas es. celestiales. Figura y sombra de las cosas celestiales. Figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo? Que todas las cosas, que hiciera las cosas conforme al modelo que se le había mostrado en el monte. Así es, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Sigo leyendo ahí en la hojita, dice, por lo tanto, el sacerdocio terrenal, al igual que el tabernáculo hecho en la tierra, siendo figura y sombra de lo celestial, no podían ser permanentes y estaban próximos a desaparecer, que es lo que nos va a decir más adelante. Que era simplemente para una señal, ¿no? Para mostrarnos, o sea, era una forma de mostrarnos cómo es que se iba a edificar lo celestial, ¿no? Muy bien, 6 y 7, brother, ¿me ayudas? Sí, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el Señor. Amén. Es que te va aclarando las cosas, te las va dejando muy claras. Dice que, pero ahora por tanto, mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El de Cristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto. O sea, ya dijo que es mejor ministerio. Es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Todo es mejor. ¿Por qué? Porque esto no salvaba. Esto no te llevaba a ninguna parte, simplemente cubría tus pecados. Cubría tus pecados todo el servicio levítico, ¿sí? Era una forma de mantenerse, y el Señor les dijo, y el Señor la instituyó, claro que sí, pero era sombra y figura de lo celestial, de lo que verdaderamente ocurre, ¿sí? Y bueno, no quiero entrar en más detalle, pero creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Y todo esto que vemos verdaderamente fue hecho de lo que no se ve, está en la Escritura. Todo lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Es más real lo que no se ve, porque eso es donde un día vamos a morar. De ahí se fue hecho esto. ¿Por qué es tanto mejor ministerio el de Jesús? El mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así es. Muy bien. ¿Por qué? Porque si el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera recordado. Correctísimo, todo el 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Definitivo. No tenía razón de ser. No hubiese tenido razón de ser. Pero se mostró como ejemplo. Y tantas cosas que nos dice que fueron un ejemplo, ¿no? Por eso el pacto del Señor Jesucristo es mucho mejor que el primero, porque el primero, pues todos eran pecadores, tenía que venir el Señor para poder limpiar de nuestros pecados, por eso Él es mejor que todo. Sí, seguimos siendo pecadores aquí también, pero sí, tenía que venir a quitar el pecado. Sí, correcto. Así es. Ok, muy bien. Siguiente. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Ahora,
déjenme, vamos a ir tantito a recordar ese primer pacto que está en Éxodo 24. Éxodo 24, y pasamos por Éxodo no hace mucho. Éxodo 24, 7. Pacto unilateral. Sí, pero fue el pacto hecho en el Sinaí. Éxodo 24, 7. Desde el 6 de podemos. Es igual. Voy a leer desde el 6. Dice así: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová, o sea que Yahweh, que nuestro Señor ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Sí pueden imaginarse qué pasó, o sea, nomás leímos muy poquito, pero la puso en 2 tazones la sangre del cordero que degollaron, del cordero que mataron. La sangre la puso en 2 tazones. Una la derramó dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. La mitad de la sangre sobre el altar y la otra en las tazones. Después dice que les leyó el libro, dice. Y tomó el libro del pacto y lo leyó. ¿Alguien sabe qué libro era? A oídos del pueblo, ¿mande? ¿Qué libro era, brother? Tablas, claro, las tablas con las que bajó Moisés, acababa de bajar del Sinaí. Sí. Las leyó, se las leyó, todo lo que el Señor le dijo se las leyó el pueblo. Y ellos dijeron: eso haremos, vamos a cumplir todas las cosas que están escritas, lo que Dios ha dicho, eso haremos. Bueno, ahora le va, y les roció la sangre del pacto encima de ellos, encima de todos, así les roció la sangre encima del pueblo. ¿Sí? Eso es lo que ocurrió. Dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová, que nuestro Señor, ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, las que acabo de leer. Dice Moisés, o sea, sobre todas estas cosas. Y yo le comentaba al brother entre semana que a nuestro Dios no se le pasa nada, absolutamente nada. Hay cosas que conocemos, hay cosas que no conocemos, hay cosas que entendemos y hay cosas que no entendemos. Pero al Señor no se le pasa nada. Y todo aquel que quiera y pueda y tenga entendimiento, porque el Señor le da, pudiera llegar a tener alguna pregunta, pero siempre hay una respuesta, porque al Señor no se le pasa nada. ¿Sí? Y en este segundo pacto, en este nuevo pacto hecho por Jesucristo, de una manera no literal, pero sí espiritual, y más que espiritual, pues es que fue literal, pero bueno, no quiero revolverlo, simplemente pasó. En el nuevo pacto también hubo sangre derramada hacia el pueblo. ¿Qué sangre creen que fue? En el segundo pacto, en este pacto renovado, en el nuevo pacto. ¿En el del Señor? Claro. O sea, es la sangre del Cordero Santo. ¿La de quién? La de Jesucristo. Claro. ¿Dónde ocurrió eso? Bueno, en la cruz fue literal, pero cuando lo pronunciaron fue cuando estaba con Poncio Pilato, Jesús. ¿Tienes el versículo ahí, brother?
Te di la cita, pero no lo apunté. Cuando dice que no hay defecto, ¿no? No, más adelantito, pero ahí está en ese momento. Poncio Pilato se lava las manos, porque dice, es que no hay nada en él, o sea, y entonces, ahorita lo vamos a leer, nomás acuérdame, brother, ¿dónde estaba? Se lava las manos y les dice, pues, la sangre de este hombre va a estar sobre sus cabezas, porque yo no lo encuentro culpable. Y el pueblo mismo dijo, sí, que su sangre sea derramada sobre nuestras cabezas. Eso dijeron. Y en la cruz derramó su sangre, así que fue literal esparcida por sus cabezas, porque sobre ellos fue la sangre de Jesús. Y ahí está esparcido en el pueblo la sangre del nuevo pacto, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ellos sin saberlo. Y hay tantas cosas que se hicieron sin que uno se diera cuenta y sin que uno supiera, pero el Señor sabía precisamente que todo se tenía que cumplir, Está en Juan, brother, pero no lo recuerdo dónde mero está. ¿Ah? A ver, deja ver qué dice ahí, o léemelo. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, Ajá. sino que se hacía más alboroto, hablando con esta Jesús y Barrabás, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo delante de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros. Así es, su sangre sea sobre nosotros, así es. Eso es lo que dijeron. Ok, ¿ya las preguntitas las contestamos? Las preguntas. Ya, el 6 y 7 ya. Sí, 6 y 7. El 8. Sigue, del 8 al 10. ¿Alguien me puede dar? Del 8 al 10. Porque reprendiéndolos dice, que aquí vienen días, dice el Señor, en que establecerá con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Gracias. Ok, dice, enumera estas mejores promesas. Número 1, pondré mis leyes en la mente de ellos. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Es que se me hace que está en la... No, sí, ahí está. Está hasta la última. Está más abajo, sí. Sí, ok. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Número 2, sobre su corazón las escribiré. Sobre su corazón las escribiré. Esto ya lo había dicho Ezequiel en Ezequiel 36, 26, si lo quieren anotar. Ezequiel 36, 26, y lo leen en su casita. 36, 26, Antiguo Testamento. Y ya había dicho el Señor que escribiría las leyes y que pondría un espíritu. Ezequiel 36, 26. Nacer de nuevo, eso es nacer de nuevo. Que iba a poner su espíritu en nosotros. Desde Ezequiel, desde el Antiguo Testamento. Esto no es del Nuevo, sino desde el Antiguo. Ok, tercera, seré a ellos por Dios. Número 3, seré a ellos por Dios. Número 4, ellos me serán a mí por pueblo. 4, ellos serán a mí por pueblo. 5, todos me conocerán desde el... es que es hasta el 12, ¿verdad? Sí, no hemos leído hasta el 10, pero bueno,
Vamos a contestar. Deja nomás, leo 11 y 12. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Así que el número 5 es, todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Todos me conocerán desde el mayor hasta el menor de ellos. Número 6, seré propicio a sus injusticias. Seré propicio a sus injusticias. Será favorable, o sea, va a estar a favor de nuestras iniquidades, de nuestras injusticias. Y número 7, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso es quitar el pecado, no acordarse más de lo que hacemos. Por eso es que el Señor nos ve a nosotros ya limpios y santos, ¿sí? El Señor ya nos ve así. Nosotros estamos aquí en la tierra en un proceso de santificación, pero Él ya nos ve limpios y santos, porque Él ya se olvidó de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿sí? Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Bien, 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué debemos entender cuando Dios dice nuevo pacto? Ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así es. Y ahí en Jeremías 31 también habla de un mejor pacto de Dios. Dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y sigue diciendo ahí un poquito más adelante el 31. No como en el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Desde entonces había dicho el Señor esto. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien? Vamos a